Dios te bendiga. La Iglesia Evangélica Monte Tabor y su pastor, el reverendo Juan Díaz, te dan la bienvenida a la escuela bíblica de hoy. Te exhortamos a que invites a tus familiares, vecinos y amigos para que juntos podamos adorar a Dios y estudiar su palabra. Puedes enviarle el enlace a través de texto, WhatsApp u otra red social. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, presentándonos como pueblo y como individuos. Sabemos que tu gracia y tu poder sobrepasa todo. Te exaltamos y te bendecimos por tu bondad para tu pueblo. Te pedimos perdón por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Ayúdanos a acercarnos más a ti y a vivir tu palabra. Ahora, mi Dios, te pedimos por toda la audiencia que está en contacto a través de la internet. Bendice y salva a quienes aún no te han conocido. Bendice nuestro mundo con salud y ten misericordia de quienes puedan estar en condición crítica. Opera un milagro poderoso en sus vidas. Exhibe tu gloria y tu grandeza. Gracias, mi Señor. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estaremos estudiando la lección número 18, cuyo título es El señorío de Cristo sobre toda la creación. La base bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 8, versos 14 al 17 y 23 al 34. Objetivos. Primer objetivo, comprender el señorío de Cristo sobre todo lo creado. Segundo objetivo, entender que muchos no son bendecidos porque no están dispuestos a servir al Señor. Tercer objetivo, concientizarnos de que el mejor lugar y más seguro es estar bajo el señorío de Cristo. Pensamiento central. El poder de Jesús, con el cual obra milagros en la vida física, la naturaleza y el reino de los demonios, es un testimonio irrefutable de su divinidad. Texto áureo. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8:27. Fondo histórico. Aquí encontrarás información de interés del libro de Mateo. Contiene su contexto, contenido, autor, fecha de escritura, tema central y significado. A modo de introducción, hoy estaremos estudiando 3 historias donde veremos la autoridad de Jesús sobre los hombres, sobre la naturaleza y sobre toda hueste satánica. Jesús fue partícipe de la creación en unión al Padre y al Espíritu Santo. Como co-creador, tiene dominio y autoridad ilimitada sobre todo lo que creó. Aprenderemos que Él tiene poder sobre las enfermedades, sobre la naturaleza y sobre todos los poderes de las tinieblas. La ubicación geográfica te permitirá saber dónde se desarrollaron cada una de las historias que estaremos estudiando en el día de hoy. Primera parte. Jesús manifiesta su poder en la vida humana. Él nos sana para que le sirvamos. Mateo 8, del 14 al 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Como bien indicamos, Jesús es el Creador en unión al Padre y al Espíritu Santo. Por tal, como Creador, Él conoce nuestro cuerpo, siendo capaz de sanar todos nuestros órganos y cualquier trastorno de salud que podamos tener. En este caso en particular, la suegra de Pedro estaba postrada en cama con una gran fiebre. Esto pudiera indicar una peligrosa infección o el deterioro de un órgano, lo que pudiera ser fatal. Al llegar Jesús, extiende su mano y toca el cuerpo de la mujer. Su mal desaparece instantáneamente.
Este es un ejemplo de amor y de poder manifestado por Cristo Jesús. Es una de las promesas más grandes que el cristiano tiene en la palabra, la sanidad. El Señor siempre está dispuesto a ayudarnos, sin embargo, debemos tomar en cuenta que tan pronto como la salud llegó a esta anciana creyente, ella se levantó y le servía. Muchos pierden los resultados de un milagro, ya que no están dispuestos a agradecer, servirle al Señor y testificar de su poder. Él libera para cumplir la profecía. Mateo 8, del 16 al 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El ministerio de sanidad y liberación de Jesús, al igual que su plan de redención, han sido anunciados en las profecías del Antiguo Testamento. En esta ocasión, Mateo es testigo del poder de Dios. Ve la multitud de endemoniados y enfermos en la casa de Pedro y cómo el Señor echa fuera a los demonios y sana a todos los enfermos. Esto da cumplimiento a las profecías previamente dichas. Isaías 53, 4 al 5 indica: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 61, 1 indica: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Dos cosas aprendemos de esto. Primero, que lo que sucedió en aquel entonces sigue sucediendo hoy. No es casualidad, ya que el ministerio de sanidad de Jesús está vigente para nuestro tiempo. Jesús sigue sanando y libertando. Segundo, para obtener el poder para perdonar y sanar, Él tuvo que someterse al señorío de Dios. Se sometió incondicionalmente al plan supremo por amor a ti y por amor a mí. Así puede darnos salvación, sanidad y liberación. Para reflexionar. Aquí encontrarás una pregunta a la cual responderás para obtener mayor aprendizaje. Así podrás reflexionar en su respuesta. Segunda parte. Jesús manifiesta su poder en la naturaleza. Como hombre se sometió a las leyes naturales. Mateo 8, del 23 al 24. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. A fin de demostrar su naturaleza humana, Jesús se sometió a las leyes naturales. Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús tuvo que ser engendrado en el vientre de una mujer. Nació en un pesebre, creció en un lugar judío y aprendió las costumbres judías. Fue bautizado en agua, lleno del Espíritu Santo. Se sometió al Señor en ayuno y oración y fue tentado por el diablo. Sintió hambre, sed y cansancio al igual que cualquier otro hombre. Para poder efectuar nuestra redención, se sujetó voluntariamente al plan del Padre, asumiendo una naturaleza humana. En esta ocasión, Jesús se embarca con los discípulos para ir desde Capernaum hasta la otra orilla del mar de Galilea. Debido al cansancio de sus actividades ministeriales, Jesús se quedó dormido. Esto también demuestra su humanidad. Como Dios gobierna las leyes naturales.
Mateo 8, del 25 al 27. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? En el mar de Galilea surgen tormentas tan fuertes que pueden poner en peligro a cualquier embarcación pequeña. Mientras navegaban hacia la otra orilla del mar, como indicamos, Jesús se había dormido. Es aquí donde se desencadena una tempestad. Los discípulos tuvieron gran temor por lo fuerte de la tempestad, ya que la embarcación, al igual que ellos, peligraban. Estos vienen a Jesús y le despiertan diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús entendió que el peligro era real. Él, como Hijo de Dios y Creador del universo, les preguntaba a sus discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús, como Dios, Señor y Gobernador de las leyes naturales, reprendió los vientos y el mar se calmó. Se hizo grande bonanza. Como resultado, los discípulos se maravillaron preguntándose: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Esto nos enseña que ante cualquier peligro o adversidad debemos imitar a los discípulos, debemos acudir a Jesús y pedirle ayuda. El milagro que Él hará merecerá nuestra gratitud y nuestra adoración. Para reflexionar. Aquí encontrarás una pregunta a la cual responderás para obtener mayor aprendizaje. Así podrás reflexionar en su respuesta. Parte 3. Jesús manifiesta su poder sobre el diablo y los demonios. Los demonios se someten al poder de Jesús. Mateo 8, del 28 al 32. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Jesús y sus discípulos llegan a la tierra conocida como Gadara. Estando allí, vienen al encuentro dos endemoniados que eran muy feroces y agresivos. Ellos eran un peligro para quienes pasaran por allí. La presencia de Jesús provocó el temor en los dos demonios. En primer lugar, reconocían la divinidad y autoridad de Jesús, a quienes se dirigieron como hijos de Dios. En segundo lugar, estos espíritus malos se llamaban legión, porque eran muchos. Una legión es un grupo militar romano compuesta por 2000 soldados. Ellos sabían que vendría juicio y tormento eterno. Es por esto que le dicen a Jesús: porque has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. En tercer lugar, ellos se sometieron a la autoridad divina de Jesús cuando les rogaron diciéndole: si nos echas, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Finalmente, en cuarto lugar, Jesús liberó a los dos hombres que estaban bajo la maligna posesión de los demonios, permitiéndole entrar en los cerdos, los cuales se ahogaron en el mar. Los dos endemoniados fueron libertados. El ministerio de liberación de Jesús sigue presente hoy. Dios liberta a hombres y a mujeres que están atados y atormentados por el diablo y sus demonios. Oremos por la liberación de aquellos que están en esta condición. Unos reciben a Cristo
Otros lo rechazan. Mateo 8, del 33 al 34. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. El milagro de liberación de los gadarenos trajo gozo a unos y temor a otros. Los gadarenos libertados estaban jubilosos porque habían sido rescatados del poder de las tinieblas. Lo mismo ocurrió con sus familiares y con la gente que vivía cerca del lugar que escuchó el poderoso milagro. Ante el milagro de esta magnitud es imposible permanecer indiferente. Los que habían visto los rostros sangrantes y feroces de estos hombres bajo la influencia del demonio, ahora los veían vestidos, tranquilos, presentables y atentos a las enseñanzas de Jesús. Así de glorioso es el cambio que Dios opera en hombres y mujeres que, aunque no estén bajo la influencia del mal, necesitan libertad. Segunda de Corintios 5:17 nos indica: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero no todos celebraron la liberación de los gadarenos. Los dueños de los cerdos y muchos otros de la región de Gadara, mayormente griegos y judíos alejados de las enseñanzas bíblicas, no se sentían cómodos con la presencia de Jesús. Les rogaron que se fuera de sus contornos. Hoy día hay muchos así. No son capaces de estar cerca de los que tienen a Jesús en su corazón y de quienes ministran la palabra del Señor. Sin embargo, es nuestro deber seguir orando por las vidas, pidiéndole al Señor que rompa las cadenas, que quebrante los yugos y estos puedan arrepentirse, se sometan al poderío del Señor y obtengan salvación. Para concluir, para poder entender el secreto del señorío de Jesús, tenemos que reconocer que Él, en unión al Padre y al Espíritu Santo, crearon todo. Es por esto por lo que Él actúa con pleno poder y autoridad en cualquier situación. Puede intervenir sobre la vida humana en sanidad, en salvación y en liberación. No importa la situación que el hombre se encuentre, Dios tiene el poder. Interviene en la naturaleza, detiene los vientos, el mar y calma toda tempestad que pueda sobrevenirnos. Finalmente, tiene el poder para traer salvación y liberar a los oprimidos. Su autoridad y su poder siguen manifestándose hoy. En nuestras dificultades, acudamos con libertad a Él. Confiemos en sus cuidados y su protección, pues Él es el Señor de todo lo creado. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permítenos tener una comprensión mayor de ella. Ayúdanos a vivirla y a someternos a ti. Que todos los días deseemos leerla y esperar que tú nos hables a través de esta. Que tu palabra nos limpie, nos redarguya y nos nutra para un sano crecimiento. Ahora te pedimos por los enfermos. Necesitamos de tu salud. Visita cada hogar, hospital u hogar de convalecencia. Toca cada vida enferma con tu poder. Bendice a sus cuidadores y dales las fuerzas para seguir. Aquellos que están en intensivo o han de ser operados, bendíceles y sánales para tu gloria. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús.